Estamos transmitiendo desde mi perfil y 6 páginas de Facebook de Nuevas Ideas, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en sintonía con Ernesto Campos y vamos a aprovechar para platicar sobre la ley de partidos políticos, también sobre dinámicas que se vienen a futuro, ¿verdad? Ya vamos a entrar el próximo mes al mes de enero del 2020 y se vienen las comisiones electorales, ¿verdad? ¿Qué expectativas tiene usted referente a esto? Bueno, lo que a mí me da causa malestar o, o me causa Incomodidad. incomodidad, sí, es que la Comisión Nacional Provisional ya debería de haber nombrado a las comisiones electorales nacionales para que éstas puedan ya comenzar a nombrar las comisiones departamentales y también las comisiones departamentales poder nombrar las comisiones municipales electorales. O sea que prácticamente en el mes de enero vamos a tener que correr a 1000 por hora. Espero que en enero comencemos, porque si no, los tiempos no nos van a dar, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a tener que correr. Y de hecho, el llamado a los compañeros en los diferentes departamentos y municipios, ¿verdad? Para que ellos ya vayan haciendo como un listado para ir proponiendo tal vez personajes o figuras en las cuales poder confiar para las comisiones electorales, ¿verdad? Lo que tienen que recordar de que estas personas no deben de ser ni candidatos políticos, ni dirigentes políticos, ni afiliados políticos, ni funcionarios para que puedan optar a ese cargo, porque son cargos que deben de ser independientes e imparciales. Imparciales, sobre todo, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar entonces dentro de los estatutos y la conferencia que usted nos sabe dar allá a manera genérica, ¿verdad? Vamos a tocar el tema, las conferencias que usted sabe impartir dentro de cada uno de los municipios a nivel nacional. Ya tengo más o menos preparado el material acá para que usted nos vaya describiendo las situaciones aquí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vamos a chequear para ver cómo se visualiza, tal vez ahí en su computador, Okay. para ver aquí en las notificaciones, la campanita, ahí donde dice 6, okay. Ahí cabal. Ahí está transmitiendo. Ahí está. Y vale, vamos a visualizar. Entonces, vamos a chequear para ver cómo se visualiza, tal vez ahí en su computador, para ver aquí en las notificaciones, la campanita. Dice 6, ahí cabal. ¿Quién está tirando? Ahí está caritas enojadas. Bravo. Sí, tan bravos. Entonces, vamos a chequear para ver cómo se visualiza, tal vez ahí en su computador, para ver aquí en las notificaciones, la campanita. Bravo. Sí, está bravo. Ya sé por qué. Ok, vamos a tirarla. Van a disculpar. Estamos probando un sistema nuevo, ¿verdad? Y venimos a montar toda esta situación aquí a donde nuestro amigo y colaborador político, hoy sí, vamos a entrar ya en materia. Sí. Ya sé por qué. Ok, vamos a tirarla. Ahí estamos viendo ya. Ahí esta es prácticamente la presentación que nuestro colaborador político Ernesto Campos fue a impartir a Santa Ana en antigua fecha, ¿verdad? Hoy sí. Sí, estuve en el local que está atrás del catedral. Estuve en la Café Expreso
Y estuve también en el que está frente a Prisma Moda. Prisma Moda, correcto. Es cierto, allá con los compañeros del grupo profesional, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí vamos a agregar esta pantalla. Y volvemos nuevamente a lo que es la presentación de Santa Ana. Hoy sí. Ahí vamos para que usted nos vaya acompañando y quiere pagarla. Está en modo de ojo. ¿Será que no trae la conexión? Y lo vemos nuevamente a lo que es la presentación de Santa Ana. Hoy sí. Ahí vamos a ver todos están ocupados. ¿O de este lado? Este de lado, no, está de afuera. No va a llegar. No va a llegar. Espérate. Aquí tengo. ¿Están? ¿Mira? Ahí está. Ahí quedó. Vale, entonces aquí yo le cedo el micrófono prácticamente a usted para que usted nos vaya describiendo lo de las diapositivas, ¿verdad? Vale, aquí está prácticamente, vamos a contemplar sobre lo que dice la ley de partidos políticos y los estatutos partidarios del municipio de Santa Ana. Y lo vamos a hacer así para que también los otros compañeros a nivel departamental aprovechen el material y puedan aprender mediante las redes sociales, ¿verdad? Así que arrancamos y esta es prácticamente la primera presentación, que es Nayib Bukele. Veamos qué es lo que nos dice. Y lo vamos a hacer así para que también los otros compañeros a nivel departamental aprovechen el material y puedan aprender mediante las redes sociales, ¿verdad? Así que arrancamos. Quiero que le escuchen de mi voz. No me voy a retirar en nuevas ideas. Hemos trabajado demasiado y construido junto a ustedes este movimiento que inició como un sueño y que ahora es la primera fuerza política del país. Y no lo digo yo, lo dijo el pueblo salvadoreño en las últimas elecciones, en las que sacamos más votos que todos los demás partidos juntos y ganamos la presidencia de la República en primera vuelta, con más votos que todos los presidentes en la historia de nuestro país, y lo hicimos ganando en los 14 departamentos, en el voto en el exterior, en el urbano y en el rural, en toda el área metropolitana, en las 14 cabeceras y hasta en las votaciones infantiles. Y todo eso, a pesar de que no controlábamos ni una silla en el Tribunal Supremo Electoral, que tuvimos que defender nuestra victoria con los dientes, y que nos enfrentamos a las dos maquinarias electorales que habían dominado la política salvadoreña en los últimos 30 años, a los mismos que hicieron la guerra y que firmaron la supuesta paz. A todos ellos, con todas sus alcaldías, con toda su estructura, con todos sus recursos, con todos sus partidos, con todos sus medios de comunicación, con todos sus financistas, con todas sus plumas pagadas y panfletos, con todos sus analistas prepagos, con todas las instituciones que instrumentalizaron para evitar que participáramos. Después de tanto esfuerzo y trabajo juntos, los logramos vencer y el 3 de febrero hicimos historia. Esto también es innegable. Pero ese día no terminó nuestra lucha, todo lo contrario. Ahora nos enfrentaremos al reto más importante de todos, transformar de verdad nuestro país. Y para hacerlo necesitamos hacer tres cosas. En primer lugar, necesitamos construir un gobierno, dentro de lo humanamente posible, capaz de enfrentar las adversidades con las que nos entregará nuestro país. Un gobierno que sea capaz de conducir el barco que va a la deriva, que se está hundiendo y que para postre el gobierno saliente del FMLN por un lado y la alianza legislativa AREN-FMLN por el otro se está encargando de hacerle hoyos por todos lados para que entre más agua y se hunda más rápido, sin percatarse que en ese barco vamos todos y que hundirlo hará que nos hundamos todos. Y cuando digo todos me refiero a todos.
Que no crean que van a poder esconderse en asilos políticos. Todo lo que están haciendo en contra de nuestro pueblo lo van a pagar. De eso nos encargaremos. Transmitiéndolo en mí. Necesitamos construir un gobierno para todos, no solo para las más de 1.430.000 personas que votaron por nosotros, sus hijos, la diáspora que no pudo votar y todos los que simpatizan con nuevas ideas, sino para todo nuestro país. Para esto tendremos que llegar a acuerdos con nuestros adversarios políticos, que no dejarán de ser adversarios porque lleguemos a un acuerdo. Tampoco lo eximirá de ser investigados por casos de corrupción. Pero si coyunturalmente estamos de acuerdo en algo que beneficiará a nuestro país, ese proyecto contará con nuestro apoyo. Porque al final de todo, el bienestar y la superación de nuestra gente y nuestro país es el principal de toda esta cosa. En segundo lugar, tenemos que organizar nuevas ideas, tanto el movimiento como el partido político. Nuevas ideas, para los que aún no lo han entendido, es un movimiento que tiene un partido político, un presidente de la República, cientos de miles de miembros y un futuro con más de siempre. Será un movimiento horizontal donde nadie... Yo solo creería que hagamos referencia de ese video. Okay. Vale, entonces volvemos a la otra pantalla y platicamos sobre lo del video. Vale. Hola, aquí volvemos. Bueno, aquí ya estamos en vivo y estábamos viendo la transmisión que ocurrió en qué fecha. Aparentemente 17 de abril del 2018, no, 19, después de la elección de haberlo nombrado presidente, fue febrero, en abril, 17 de abril. El 17 de abril, ¿verdad? Entonces, ahí nos decía Nayib Bukele de que nosotros, de todos, dependía formar un partido político que llevara y que sacara a flote a nuestro país, El Salvador, ¿verdad? Correcto. Ahora, lo más importante para mí de ese video es de que él habla de que cualquier persona puede ser candidato o cualquier persona puede ser dirigente. ¿Ya? Si la persona se consiente que tiene la capacidad suficiente y el liderazgo, puede inscribirse en las elecciones internas, ya sea para ser directivo o ya sea para ser candidato de algún puesto político. Ok, y entonces volvemos a la diapositiva para verificar el otro material, ¿verdad? Sí, como podemos ver ahí, el pensamiento es de que normalmente la gente no está interesada en política, ¿verdad? Pero sí quiere resultados políticos. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente, cuál es el procedimiento que la ley establece para que tengamos un resultado agradable y no desagradable como hemos estado teniendo, que hemos estado eligiendo tanto funcionario corrupto. Aquí daba un argumento usted y sobre lo que estaba mencionando, ¿verdad? La gente nunca quiere ser parte del proceso, dice, pero quieren ser parte del resultado. Correcto. Y el proceso es donde descubres quién merece ser parte del resultado, ¿verdad? Así es. Allí tal vez podríamos mencionar una situación que ya se empezó a dar, Ernesto Campos, es sobre los oportunistas. Para usted, en lo personal, un oportunista es aquel que llega cuando ya está todo, que ya todo apuntan que vamos a ganar, o de verdad tiene que ser parte de un proceso. Los oportunistas no, esos son los que ya ven que el caballo ganador es nuevas ideas y se montan en el caballo. En el tiempo que ya va de arranque. Ya va corriendo, ya ahí se suben, ¿verdad? Pero ellos no le dieron de hartar al caballo para al movimiento y todo eso, ¿verdad? Para que creciera. Ahí muchos compañeros ahorita ya empezaron en esa etapa de discusión, ¿verdad? Digámoslo así, de debate, ¿verdad? Sí. Entonces, pasemos a la otra diapositiva que prácticamente es... Ahí es la conferencia textual que
que dio Nayib, ahí está, ahí se aparece la fecha, 24 de abril del 2019. Correcto. Así que si no la quieren escuchar, pues imprímanla y léanla y subrayen las cosas más importantes. Ahí está todo el argumento, todo el discurso de Nayib Bukele en el video que vimos anteriormente. Vaya, aquí está una imagen de Federico Anliker cuando todavía es reconocido como secretario general de Nuevas Ideas, y dice lo siguiente: ante ciertas preguntas de la población, la bandera de Nuevas Ideas registrada ante las respectivas instituciones es esta, y ahí aparece en una esquina, podemos observar la bandera con la N, y esta misma bandera estuvimos observando en las hojas de afiliaciones, ¿verdad? Sí. Que incluso yo fui testigo en vivo de que la gente tenía aquella incertidumbre cuando uno los abordaba y le decía, hey, ya estamos afiliando. Y me decía una persona, me decía, hey, pero yo me acuerdo que hace 2 meses anduvieron afiliando también, me decía. Entonces, hace 2 meses anduvo afiliando Gana, le dije. Y que no son lo mismo, pues, me decía. O sea, mucha gente, incluso hasta los mismos autoridades partidarias de parte de Nuevas Ideas, se dieron cuenta de esta situación y en ningún momento se pronunciaron, ¿verdad? En ningún momento dijeron, no somos lo mismo, no se dejen dar paja, hay que detener eso, hay que pronunciar. O sea, en ningún momento se vio eso. Mas, sin embargo, la población a nivel nacional sí saltó y dijo, puchica, los de Gana andan haciendo esto, le andan dando paja a la mara, que seguimos haciendo lo mismo, y esto y aquí va. En un argumento en que sí no mentía el partido Gana, es de que Nayib y Félix Ulloa aún siguen inscritos o afiliados a lo que es Gran Alianza Nacional por la Unidad, que Gana. Eso no se puede desmentir ni se puede objetar, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan y usted se puede dar cuenta, Nayib Bukele, cada vez que sale en un Facebook Live, cada vez que postea algo o se refiere a lo que es un partido político, no le habla a la militancia de Gana, sino que le está hablando directamente a la gente de Nuevas Ideas, ¿verdad? Correcto. Entonces, aquí Federico Anliker hace un reitero a lo que es la bandera, que es la misma que se estuvo viendo en las hojas de afiliación, dice. Incluso aquí menciona esto, dice, para la afiliación al partido estamos trabajando el mecanismo que más sea conveniente y efectivo para hacerlo a corto plazo. Sigamos organizando. Esto fue antes de empezar las afiliaciones. Ajá, ahí tenemos también un argumento de Henry Flores. Todos los grupos de Nuevas Ideas a nivel nacional son oficiales. Ninguno está sobre otro. Aplica para los 14 departamentos. Nadie puede imponer línea de X o Y personas. En mi gira a nivel nacional trataré de escucharlos a todos. Sé que será difícil, pero haré lo humanamente posible. En su momento se dará información del proceso de afiliación, etcétera, etcétera. Esto es de recordar de que fue antes de las afiliaciones, muchísimo antes, ¿verdad? Correcto. Ahora estamos viendo una imagen del movimiento de Nuevas Ideas ya actualizada, ¿verdad? No, esa es de las primeras, porque tú puedes ver al lado izquierdo sedes territoriales y al lado derecho sedes por sector productivo. Exactamente, exactamente. Sí, ahí estábamos viendo, dice, sedes residenciales, sedes coloniales, sedes comunitarias, sedes de barrios, sedes cantonales, sedes caseríos, sedes lotificaciones, sedes urbanizaciones, sedes condominios. Y de allí sería el sector obrero, sector profesional, sector juvenil, sector femenino, sector comerciante, sector educativo, sector agropecuario, sector salud, sector de la diáspora. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que prácticamente ahí nos está lanzando datos sobre el padrón electoral, ¿verdad? No, esa es la población de los 7 municipios más poblados de Santa Ana. De Santa Ana. Del departamento de Santa Ana. Sí, porque somos
13 municipios, incluyendo la cabecera departamental de Santa Ana, y allí aparecen solamente 7, quedarían a la deriva 6. Pero, que son los más pequeños, ¿verdad? Si te das cuenta, aquí este cuadro comienza con 24,000 habitantes. 24,000 habitantes. La nueva... ¿Qué es este? ¿El Congo? Sí, el nuevo cuadro lo hice con 15,000 para arriba. Entonces se incorporan dos municipios más, como el caso de Texistepeque. Y no me recuerdo cuál otro más, pero... se incrementa Texistepeque. Vale, ahí está entonces la aclaración. Son los municipios con población más numerosa, ¿verdad? Sí. Empezando quizás del más ascendente al más descendente sería Santa Ana, Chalchuapa, Metapán, San Sebastián Salitrillo, que es ahí donde me decía que tiene ganas de llegar a dar una conferencia. Sí, porque el fenómeno que se da en San Sebastián Salitrillo, que tiene una gran cantidad de población, pero el padrón electoral es bien chiquito. Ya. O sea que sucede algo particular ahí, ¿verdad? Exacto. Vale, entonces aquí mencióneme o explíqueme cómo está distribuido. Este es el organigrama para elegir dirigentes. Si ustedes se dan cuenta, hay 3 niveles, digamos 4 con la base. Con la base. Que los militantes son la base. Que estos tendrían que elegir a todos estos. Exactamente. Ahora, ¿cómo se elige? Primero, vamos a elegir la directiva municipal, que es el primer nivel, después de la base, ya, con la cual primero vamos... Si yo quiero ser parte de esa directiva, le voy a poner mi solicitud a la Comisión Electoral Municipal, ¿qué es la cual va a evaluar mi condición y mi capacidad. Ellos son los encargados todo esto ya tendría que estar montado a estas alturas. Todavía hay tiempo, pero ya vamos a tener que ir, como tú dijiste, corriendo. A 1000 por hora. Ya deberían de tener organizado y, ¿cómo se llama? Planificado la manera como se va a operar la elección interna. Y ellos son los que van a decidir o van a definir quién es el ganador de esa competencia. Luego pasamos a la asamblea municipal, donde vamos a juramentar a los ganadores y se le va a entregar su credencial con el puesto que ha ganado para poder tomar parte de la directiva. De la directiva municipal. Ahora, sí sería bonito que aclaráramos algo. Todas estas disposiciones dentro de lo que es la estructura partidaria, ¿merece sueldo o no? No, ninguno de esos merece sueldo, pero sí son los que van a manejar el presupuesto para las elecciones nacionales. Nacionales, ya sean para diputados o para presidente, ¿verdad? Sí. Bueno, que se tienen que ir renovando cada 2 o 3 años. 3 años. Cada 3 años son diputados y alcaldes y cada 5 años presidenciales. Pero estos puestos se renuevan cada 3 años. Cada 3 años, exactamente. Okay. Entonces, el segundo nivel es para elegir a la directiva departamental. ¿Qué es este? ¿Verdad? Sí. Donde está el mouse o el puntero, sí. Más bien. Que también las bases son las que van a elegir a proponer, ¿va? Primero se proponen No. Las personas ellas mismas se inscriben, ¿verdad? Si yo estoy interesado en ser directivo departamental, yo tengo que hacer mi solicitud a la Comisión Electoral Departamental. Ellos son los que van a evaluar si yo califico en esa competencia, ¿verdad? Una vez definidos los ganadores, pasamos a la asamblea departamental, donde vamos a juramentar los ganadores y les vamos a entregar su credencial como propietarios de la directiva departamental. Ahora, aquí hay un pequeño interín.
lo ideal sería que los directivos municipales sean los que pasen al siguiente nivel, que es la Asamblea Nacional. La directiva municipal, sí, sean los que aspiren a quedar en la directiva departamental. Y luego los de la directiva departamental pasen a formar parte de la directiva nacional. Pero como nuestro partido no tiene ninguna de esas estructuras, hay que formarlo desde las bases. Ya, o sea que sí, la verdad es que sí vamos a correr a 1000 por hora, porque todo esto se tiene que ir armando desde ya, ¿verdad? Porque por lo menos tenemos todo diciembre y todo enero. No. Diciembre no lo contemos porque mucha gente anda enfiestada. Ya. Comencemos de enero. Enero y febrero, que la comisión electorales deben de planificar y deben de organizar el evento de las elecciones internas que deben de ser convocadas el 1 de marzo. Ok. Bueno, aquí terminamos con este organigrama, ¿verdad? Sí. Vale, pasemos al siguiente entonces. Ahí podemos ver todos los centros de votación que la ley dice que son circunscripciones electorales, ¿verdad? De cada uno de ellos debería de haber un candidato, ¿ya? De cada uno de ellos. De estos 113.179. Estos sí son votantes. Estos sí son votantes. Sí, estos son votantes. O sea, Santana, todo el municipio de Santana. Porque es quiero ver, departamental. Departamental. No, pero no es departamental porque, no, ahí está solo la cabecera departamental sería. Es el municipio, ahí está mal ese nombre. El municipio tiene 113.000 votantes, ¿verdad? Por lo tanto, podemos ver de que hay municipios, hay circunscripciones pequeñitas y circunscripciones grandes. Lo más probable es que de las grandes va a salir el alcalde. Y lo que deberíamos de hacer es que de cada circunscripción salga también ¿cómo se llaman? Los concejales, pero se llaman los propietarios como concejales, alcalde, ¿suplentes? No, alcalde, síndico, secretario. No se llaman secretarios, pero de cada uno debería de salir un representante en la alcaldía, porque si estas comunidades no tienen un representante dentro de la alcaldía, no van a poder tener beneficios que la alcaldía proporciona, porque la van a llevar a los lugares donde sí tienen representantes. Bueno, entonces pasemos estas y aquí hay otro organigrama. Si te das cuenta, el esquema de los dos organigramas es similar, ¿ya? Primero vamos a elegir el Consejo Municipal, luego vamos a elegir a los diputados a la Asamblea Legislativa y después vamos a elegir al presidente, ¿verdad? Santana tiene, creo que 18 personas en el Consejo, ¿ya? Desde el alcalde, síndico, y el primer... Vocales. No se llaman vocales, pero déjenmelo con vocal, ¿ya? Y cualquier persona tiene que solicitar su inscripción para participar en esa elección a la comisión electoral, la que va a evaluar que ¿quiénes son competentes o no? Sí, que sí califico. Ahora, podemos ver de que para no tener perder tanto tiempo, podemos hacer simultáneamente la elección de asamblea municipal, consejo municipal, perdón, y la elección de la directiva municipal, simultáneo,
pero deben de ser 2 listas separadas, ¿ya? Una para directivos y una para consejo. El objetivo es que no aparezca la misma persona en las 2 listas, sino que sean personas diferentes. Y aquí menciona Comisión Electoral Departamental. Que sí, estas son las mismas que se mencionan en la otra, en el otro organigrama. Te vuelvo a repetir. Lo único diferente es esto, ¿verdad? Así es. Esa es la diferencia. ¿Ya? Bueno, pasemos a la otra. Ahí lo que está indicándonos es cuando ya nos afiliamos al partido, ya tenemos calidad de miembros, de afiliados, ¿verdad? El capítulo 1 dice, hacen derechos de los miembros afiliados. Dentro de los derechos de los miembros afiliados, ¿qué nos puede mencionar? A grosso modo. Son 3 prácticamente los básicos. Que tener derecho a ser candidato, tener derecho a ser dirigente y tener derecho a participar en las votaciones. En las votaciones internas. Del partido. Correcto. Capítulo 3 dice, deberes y obligaciones de los miembros. Ya una vez siendo militante del partido, yo tengo que colaborar, pues, ya en los eventos que se ejecuten, como piñatas, campañas de limpieza, campañas médicas y cosas por el estilo. Y también hay que colaborar en el pago del local, porque no solo va a ser una persona la que va a pagar el local, porque de lo contrario se vuelve dueño del grupo. ¿Verdad? A nivel departamental o municipal. Yo lo comparaba, la organización de Nuevas Ideas, la comparaba con la organización de Alcohólicos Anónimos. Los Alcohólicos Anónimos todos tienen su local y todos los bolitos pagan el local. Entonces, ¿cómo es posible que los que no somos adictos no podamos pagar un local? ¿Ya? Si los bolitos lo pueden pagar. Sí, por lo menos la organización esta de los Alcohólicos Anónimos, ellos solitos se pagan todo. Ahí no hay jefe. Ahí no hay jefe, no hay directivos creo que sí. No, hay servidores. Hay servidores, sí. Correcto. Y ¿quién dirija la sesión del día, digamos? Es que es el servidor. O sea, el que está de servidor de la mesa es el que dirige. ¿Quién va a hablar? En el momento sale quién se va a hacer cargo del café, quién se va a hacer cargo de recoger la séptima llama. Sí es cierto. Así tenemos que ir aprendiendo nosotros poco a poco a colaborar dentro de lo que es. Ahora, ahí es donde se da que es horizontal la organización, porque un grupo de Alcohólicos Anónimos del casco de Santana no va a mandar al grupo de Alcohólicos Anónimos del Palmar, ni el del Palmar va a mandar al grupo de carretera Metapán, ¿ya? Y también, si ustedes se dan cuenta, un adicto puede ir a cualquier grupo que le parezca. No hay restricciones para nadie. En cambio, en los grupos de Nuevas Ideas he visto ese inconveniente de que si llega alguien que ha estado en otro grupo, ya no lo quieren aceptar en este. Sí, a mí me pasó. Y entonces, ¿cómo los Alcohólicos Anónimos, que son un grupo de adictos, tiene esa facilidad de poder aceptar a cualquier persona, venga de donde venga, y no un grupo de políticos? Aquí está haciendo una pregunta David Asensio, dice, ¿habrá alguna forma de carnetizar a los afiliados a Nuevas Ideas? Si se tiene una máquina impresora de tarjetas, sería lo ideal, pero vale $4,000 esa máquina. Ahora, ese es el problema. Pero eso sería lo ideal. Sí, incluso Silvio Aquino en su momento, hace como unas 2 semanas, estuvo preguntando una situación bien similar. Preguntaba que si podíamos aportar ideas para
ver de qué manera se financia el partido político ya en sí, ¿verdad? Y hubieron algunas, tal vez, opiniones, pero parece que no llegó a un consenso general, ¿verdad? Me imagino que en su momento ellos van a abordar la situación. También decía acá David Asensio, hay una junta secretario tesorero, dice. Quizás se refiere a lo que es los organigramas, quizás, ¿verdad? Bueno, es que toda organización debe tener su estructura de dirección, ¿verdad? Lo mínimo es lo que le llamamos nosotros comités. El comité tal, o secretaría, también le llamaban, ¿no? También le podemos llamar como Nayib dice en el video, como le quieran llamar. ¿Ya? Lo importante es que estemos organizados. Así que pero lo ideal sería un comité de 5 personas, que es el grupo mínimo que debería de dirigir. Y ese es el mayor responsable de el sostenimiento del grupo. El resto es colaboración voluntaria que todos puedan aportar, ¿verdad? Aquí menciona en el capítulo 4, pérdida de calidad de miembro de un partido político. Son 4 formas la que se puede perder. Porque renuncié del partido, ¿ya? Voluntariamente. Porque te vayas del país, ¿ya? ¿Por qué otra cosa? Porque me muera o porque me expulsen, como le sucedió a Nayib. Al mismo Nayib. Incluso haber cometido algún delito grave no pesa dentro de un partido político, pero por ejemplo estamos viendo la situación de los areneros, por ejemplo, que ellos en algún momento, por ejemplo, Norman Quijano, se menciona ahí, se maneja la idea de que estuvo en reuniones ilícitas, ¿verdad? Con personas completamente ajenas a la ley, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, ellos siguen siendo miembros del partido y no pesa esa situación delictiva, incluso corrupción y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque todos los partidos políticos deben de tener un organismo que se llama Comisión de Ética, ¿ya? Esa Comisión de Ética es la que va es la responsable de expulsar a los miembros que han cometido algún delito. O ¿ya? Transgresión, ¿verdad? Sea nacional o internacional, ¿verdad? Allí no hay una limitante. No hay una limitante. Bueno, ahí está, amigos, si tiene alguna duda, aquí puede aprovechar, es de Choto. Vamos al siguiente material. Dice acá, capítulo 4, derechos de los miembros. Es lo que estábamos platicando, ¿verdad? Sí. Ser informado de manera veraz y oportuna para poder tomar decisiones con pleno conocimiento sobre el funcionamiento de los organismos de dirección y la administración del partido, así como las decisiones adoptadas por los dirigentes y funcionarios públicos, miembros del partido, y sobre la situación económica y financiera del partido. Aquí lo que te puedo decir es que la costumbre es que las bases no saben nada de cómo se maneja económicamente el partido. Nada. Y hasta tienen miedo de preguntar, ¿verdad? Porque es bien cerrado. Pero hoy la ley te está diciendo, la ley creo que es la de acceso a la información. Acceso a la información es la que está abriendo las puertas para que cualquier ciudadano, no necesariamente tiene que ser un militante político, pueda pedir información. Lo correcto es que dentro de la directiva de todos los, ya sea municipales, departamentales, nacionales, la información debería de ser fluida entre ellos, sí, ¿verdad? Pero la costumbre era acá que el secretario municipal o departamental o nacional era el único que decide a quién darle información y cuál información hay que darle.
Antes así era manipulada la información. Hoy ya no cabe eso. En Nuevas Ideas no tiene por qué caber eso. Eso es lo que tenemos que cambiar. Correcto. Contra eso estamos luchando. A mí me pasó una cosa en una sede, en la sede de la novena, lo voy a decir abiertamente. Yo estaba en la comisión o secretaría financiera y yo tenía la costumbre de reportar cuánto entraba en el mes, quiénes lo daban voluntariamente, ¿verdad? Sin estar con aquella onda, hey, ¿para cuándo? Hey, fulano, hey, vos faltás aquí. No, así, voluntariamente, ¿verdad? Se tiraba en el chat, así de manera pública, se tiraba en el chat quiénes habían dado, cuánto había entrado, ¿y en qué se había gastado? Y en qué se había gastado. ¿Y cuánto se había gastado? Y cuánto había, ¿verdad? Eso era por lo menos mi iniciativa. Pero sucedió algo, que un grupito de abogados puso el grito en el cielo, que porque habían expuesto las cantidades que ellos habían dado. Que era igual a todos, a la mayoría, a la gran mayoría. No era ni el peligro de que lo fueran a secuestrar porque habían dado demasiado, ¿me entiendes? Sí. No, o sea, a mí me pareció bastante ridícula la posición de ellos. Y que no, que había gente que se iba a incomodar, que porque no había dado. O sea, la verdad es que se supone que todos habíamos asumido un compromiso, ¿verdad? De poder costear lo que era la sede. Es que lo que pasa es que las directivas tienen el 60% de responsabilidad del sostenimiento de la sede, ¿ya? Los militantes solo el 40%, ¿ya? O sea, los militantes no van a poner más que el directivo, pues. ¿Ya? Mira qué interesante, compañeros. Saludos a todos. para las personas que pues les gusta mantener, digamos, como la dirigencia, ¿verdad? Sin poner pisto. Y sin poner pisto. ¿Estás oyendo vos? Vaya, vamos a pasar aquí. Dice participar en procesos electorales. Es lo que estábamos mencionando. Regresar. Lo que sucede es esto, de que los partidos tradicionales lo que hacían era que hacían un padrón cerrado y solo ponían a la gente que sabía que iba a votar por ellos. ¿Ya? En Nuevas Ideas el padrón va a ser abierto, no va a ser cerrado. O sea, todos vamos a tener derecho a participar en la elección de nuestros dirigentes, ¿verdad? No nos van a limitar de que este sí y aquel no. Sí, mire, bien curioso porque a 2 días, y Mónica Triguero lo mencionaba, a 2 días de las afiliaciones, nadie de los compañeros que habían recibido las capacitaciones de afiliación había hecho pública la dirección de donde se iban a ir a recoger las hojas de afiliación. Ni en sus páginas, porque incluso yo hice un video donde me fui y puse en la pantalla, así como estamos haciendo ahorita, que pusimos el material en la pantalla y me fui y de metido ahí estuve curioseando todas las páginas de los demás grupos de sedes de Nuevas Ideas. Y nadie, solamente una página o 2 páginas, una de Metapan y una de acá del casco urbano de Santa Ana, había expuesto la dirección exacta donde había de ir a traer las hojas de afiliación. Y allí nadie. Y ahí eso ya son tácticas poco democráticas. Es que lo que pasa es que ahí es donde vemos nosotros que nuestra mentalidad política todavía no la hemos cambiado. La costumbre, ¿verdad? La costumbre. Ya estamos acostumbrados a la política de dinosaurios, en el cual solo yo podía manejar y solo yo podía saber las cosas. De ahí nadie más. Aquí esta es la diferencia, de que Nuevas Ideas es un partido abierto. Abierto. Así es. Yo me fui a la calle y caminé hasta como 5 cuadras antes de llegar a la propia dirección. Después de que me di cuenta dónde era, y dije, por ahí crecí yo, dije yo así. Y me fui caminando hasta que llegué.
Mas, sin embargo, no sabía bien en qué casa iba a estar abierta. Iban a haber, me imagino yo que, bueno, y de hecho así pasó. Hubieron distintivos que indicaban dónde iba a estar la oficina de afiliación, ¿verdad? Y bueno, ahí estuvo lleno casi en todo el horario de Santa Ana, y pues ya pasaron las afiliaciones, muchos estuvieron afiliando, en menos de una hora ya se habían acabado las hojas de afiliación. Sí. Eso ocurrió también en la logística de la afiliación. Y aquí que podemos ver la estructura del partido. Ahí podemos ver de que todos los partidos tienen 3 niveles de estructura: las municipales, las departamentales, las nacionales. Ahora, Nuevas Ideas, dentro de su estatuto, tiene una cuarta, que es la de los comités territoriales. ¿Ya? ¿Qué es esta prácticamente? No. Organismos. Esta no aparece aquí porque estas son estructuras tradicionales, genéricas en todos los partidos políticos. Ya. Aquí están las asambleas municipales, directivas municipales, comisión electoral municipal, asamblea departamental, directiva departamental y comisión electoral departamental. De la Asamblea Nacional, Consejo Ejecutivo Nacional, Comisión Electoral Nacional, del Comité Nacional. Todas estas me imagino que también tienen su función o digamos su grado de aporte de financiamiento al partido. Sí, acuérdate que el partido no solo se mantiene con las aportaciones de los militantes y de los directivos, sino que también recibe fondos por los votos que recibe en cada campaña electoral nacional. Vale, aquí que podemos ver el capítulo 5 dice: elección de autoridades y candidaturas partidarias. La elección de las autoridades partidarias y candidatos a cargos de elección popular a ser postulados por el partido político en las elecciones convocadas por el Tribunal Supremo Electoral, así como las decisiones de gobierno del partido, deben regirse por las normas de democracia interna establecidas en el estatuto partidario. Vaya, lo que te está indicando ahí, aunque no está muy clarito, es que hay 2 listas. Una lista es de candidatos y una lista es de dirigentes, ¿ya? La idea de la ley o el espíritu de la ley es que no aparezca la misma persona en las 2 listas. Ok. Dice: los partidos políticos deberán integrar sus planillas para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y miembros de los consejos municipales, al menos con un 30% de participación de la mujer. Ahí está lo que me mencionaba usted, ¿no? Sí. Ok. Aquí capítulo 2, transparencia, dice: en materia de la transparencia, los partidos políticos tienen el deber de facilitar el acceso a la ciudadanía mediante medios electrónicos o escritos sobre lo siguiente: su escritura pública de constitución, su estatuto y los demás que el partido estime conveniente, sus organismos de dirección nacional, departamental y municipal, sus comunicados y posicionamientos, las plataformas electorales y programas de gobierno que promuevan en cada elección, los pactos de coalición o función que celebren válidamente según su estatuto y la presente ley, informe sobre los montos de financiamiento público y privado. Vale. Ahí estábamos, ya habíamos mencionado algo de referente a eso. Mira, ahí lo más importante es el literal B, que dice que todos los partidos deben de dar a conocer quién es la directiva nacional, quienes conforman la directiva departamental y quienes conforman la directiva municipal. Y si tú te das cuenta, cuando tú vas a un banco, vas a ver a la entrada la directiva de ese banco. Correcto. Entonces, lo mismo deberíamos de hacer nosotros en el partido. A la entrada del partido tener cuál es la directiva municipal de nuestro partido, ¿verdad? Y la ley dice que esa información la puede pedir
los ciudadanos, no dice los militantes. No, yo puedo ir a pedir cuáles son los organismos de dirección de Arena, del Frente, de Gana, del PCN. Como ciudadano, la ley me lo está avalando. Correcto. Dice, los nombres de sus representantes ante el Tribunal Supremo Electoral, la Junta de Vigilancia Electoral y el Registro Nacional de las Personas Naturales. Los demás que el partido estime conveniente. Vamos a pasar a la siguiente. Las asambleas municipales, dice, 2 delegados de la directiva departamental, directivos municipales, 3 miembros de cada uno de los distritos, circunscripciones electorales municipales y 39 circunscripciones por 3 miembros, 117 representantes. Explíqueme esta vaina. Bueno, la asamblea municipal va a tener 2 delegados de la directiva departamental para avalar la asamblea municipal, ¿verdad? Ahí deben de estar presentes toda la directiva municipal y 3 miembros de cada circunscripción electoral. El caso Santana tiene 39 circunscripciones por 3 miembros representando en la asamblea. Aquí está. Ahora, para que sea válida la asamblea municipal debe estar representada el 51% de las circunscripciones electorales. Porque si no está representado el 51%, yo puedo impugnar la asamblea municipal. Y dice, si tenemos concejales municipales en su momento, porque ahorita no tenemos a nadie. Sí, ok. Y ahí 2 delegados de directiva departamental. Ahí está. Vamos a pasar a la siguiente, que serían las asambleas departamentales. Similar a las municipales. Pero la diferencia es que aquí van a ser 2 delegados del Consejo Ejecutivo Nacional, o sea, la directiva nacional, que van a avalar la asamblea departamental. Deben de estar todos los directivos departamentales, ¿ya? O sea, la directiva departamental debe estar presente en la asamblea y 3 delegados por cada municipio. El caso Santana tiene 9 municipios. No, 13. 13 municipios, entonces por 3 delegados. 39 delegados. 39 delegados. Ahora, para que la asamblea departamental sea válida, deben de estar presentes por lo menos el 51% de los municipios. Okay. Y que estén presentes los diputados propietarios suplentes que en su momento vamos a tener. Los candidatos, los precandidatos. No, elegidos. Ah, ya, elegidos. Sí. Ok. ¿Y acá? Ahí vamos a la Asamblea Nacional, que es la última. Para este caso, ahí dice 16 miembros, pero el estatuto de Nuevas Ideas dice que son 19, no 16. Entonces, deben de estar presentes todo el Consejo Ejecutivo Nacional, todos los secretarios departamentales, ¿verdad? Y 5 delegados por cada departamento. O sea, Santana tiene que estar presente ahí con 5 delegados. Y la misma situación, si no están el 51% de los departamentos, que serían 8, ¿ya? La asamblea es ilegítima. Dice capítulo 2, transparencia, informe sobre los montos de financiamiento público y privado. Vaya, ahí eso es lo más importante, porque todos los partidos tienen financiamiento público y financiamiento privado. Pasemos al siguiente cuadro para ver. Ahí está el cuadro genérico de la deuda política que le dieron a todos los partidos políticos que participaron en la competencia del 2015. Y los donantes que aportaron su dinero en el 2017 a los partidos políticos. Como podemos ver, hay 2, 4, 6 partidos políticos que no recibieron donaciones privadas, solo
Estoy viendo que ahí como que se cayó la señal. Ahí está, ya entró otra vez. Bueno, entonces aquí tenemos a todos los financistas de lo que sería el financista privado, ¿verdad? Sí, de la empresa privada de parte de Arena, del 2015. ¿verdad? No, 2017. Este es del 2017, sí. Ok. Si regresás, vaya. Ah, okay. Sí, correcto. Ajá. Esos 3.800.000 son ese cuadro que vimos ahí. Ajá, cabal. Que lo típico de Arena es que la mayor cantidad de aportaciones privadas fueron hechas por empresarios. Uh-huh. No fueron hechas por personas naturales. ¿Ya? O sea, estaban por los dueños de las empresas. No, las empresas. Las empresas. O sea, como empresa social. Ok. ¿Ya? Como persona social. Uh-huh. Yo puedo tener una empresa de sociedad anónima uh-huh. y voy a dar mi colaboración a un partido, no a nombre mío, no a título mío, uh-huh. a título de mi empresa. De la empresa, correcto. ¿Ya? Y le voy a pedir al partido que me extienda un documento que diga deducible, que la donación es deducible de impuestos. O sea, en lugar de pagarle impuestos al gobierno, se los estoy dando al partido. Uh-huh. Vaya, eso es de tener en cuenta, ¿verdad? Aquí estamos viendo los donantes del PCN, en donde figuran varias personas de manera particular, ¿verdad? Naturales. Naturales, uh-huh. Ajá. Luego tenemos la del PDC. Ahora, como podemos ver, es pública la información de quiénes son los donantes, ¿verdad? No es con la ley de la transparencia se volvió abierta la información, no cerrada como veníamos acostumbrados. Aquí, digamos, en el caso, aquí en el literal 13, Carla Vanessa Núñez Mejía, si ella no quisiera ser expuesta de esa manera, puede ir a poner alguna denuncia para que no se puede. No, lo que tiene que hacer es donar el dinero y no pedir el recibo de devolución de impuestos. Uh-huh. Para que no salga expuesto. Para que no salga, porque allí todas las personas aparecieron en el Ministerio de Hacienda que le habían donado a ese partido político. Perfecto. Uh-huh. Entonces yo no quiero aparecer, mejor. Tal vez no tienen cómo justificar de dónde sacaron el dinero. No lo piden. Exacto. Ok. Vaya, aquí que estamos viendo, prácticamente como una gran empresa. Que hubieron varias empresas que le dieron a 3 partidos diferentes apoyo económico. Sí, el máximo común, ¿verdad? Sí. Que sería... Es la compañía azucarera salvadoreña. Sí. Está donándole a los 3 partidos políticos. Ajá. Y estos estuvieron en coalición la vez pasada. En esta que pasó. No en la que compitieron. No, esa fue en la 2015. En la anterior, ajá. Y aquí tenemos también a los financistas del familión. Sí, ahí lo típico es que no hay empresas privadas donantes. Uh-huh. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y Alba Petróleo dónde está? Sí, no aparece aquí. No aparece. Pero aparecen los socios de Alba Petróleo. Uh-huh. Que ellos como persona natural aportaron al partido. Pero la empresa no aportó. No aportó. Uh-huh. Yo me quedé esperando la gasolina barata. Ahí están también los financistas de Ghana. Ahí lo típico es, todo el mundo dice que Tony Saca es el dueño de Ghana. ¿A dónde aparece ahí Tony Saca? No aparece. Ajá. También dice que no es Tony Saca el que lo maneja, sino que su primo Herbert Saca. ¿A dónde está Herbert Saca ahí? No aparece. Ahora, ¿qué es el problema que hay? Que muchas de esa gente que han donado ahí son prestanombres. Uh-huh. ¿Ya? Aquí el único que aparece es aquí Guillermo Antonio Gallego, ¿va? Sí, de los más conocidos, Navarrete.
Ajá. ¿Quién más es el más conocido aquí? A mí es el único que me suena. No, Francisco Sabla, que es del... Sí, va, Francisco Sabla, ajá, Safi. Apellido Safi, miren. Sí, que es el diputado por la libertad. Ok. Y fin de la presentación. Vamos a ver si nos queda chance de abordar la otra diapositiva. ¿Dónde la teníamos? A ver. Asamblea Legislativa. Esta. No, eso ya lo vimos. Genérica ley de partidos políticos. Sí, es ya. Eso ya estuvo. El municipal, alcalde y consejo. No, genérica ley. Poneme la asamblea. Va. Ahorita la va a abrir. Ahí está. Salimos de esto. Conferencia política sobre las pasadas elecciones de diputados para el municipio de Santa Ana 2018. Ahí está. Bueno, como te puedes dar cuenta, hay 7 municipios grandes. El Congo sale ahí, Candelaria La Frontera. Más bien, más poblados. Más poblados. No son los que tienen más empadronados, sino que son los más poblados, ¿ya? Pero todos los diputados solo son del municipio de Santa Ana. Y Chalchuapa, pues. Chalchuapa, Metapán. Y Metapán, pues. San Sebastián, Salitrillo. No tienen diputados. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no tienen diputados? Cuando tienen una gran cantidad de población. Porque la ley establece que la distribución de los diputados por departamento se hace por partido, no se hace por municipio. Ahí está la clave. ¿Ya? Repítaselos para que entiendan. Vale. La ley establece que los diputados por el departamento de Santa Ana deben de ser distribuidas de acuerdo a cada partido político. No dice de acuerdo a cada municipio. ¿Y eso interfiere con las elecciones? No. Porque si la gente solo vota por un solo partido, no hay ningún problema. Que sean los 7 diputados de un solo partido, no hay ningún problema en ese aspecto. No. Pero el problema está, ¿y si esos 7 diputados de ese partido son de un solo municipio? ¿Y los demás, pues? ¿O crees tú que de Chalchuapa no fueron a votar por un partido político? Bien, yo conozco claro, varios. No, claro que han ido a votar. Pero no había un representante de Chalchuapa. Yo me acuerdo haber ido a Chalchuapa y me dijeron que hay uno del frente que es de allí. No lo conozco, no sé quién es. Vale. Sigamos. Santa Ana 2018, actas procesadas. Ahí están los resultados del 2018. Arena 65,000 votos, PCN 28,000. Entonces, aquí, así es como distribuyeron los diputados. Aquí no dice que este es Santa Ana, este es Chalchuapa, no, dice el partido. Dice partido, correcto. Ajá. Entonces, ese es para mí ¿cómo te llama? El truco del sistema. El sistema. Es como el fraude, ¿no? No es fraude, ¿ya? Porque la ley así lo establece. Fraude es cuando no lo establece la ley, ¿ya? Pero lo correcto debería ser que los diputados sean distribuidos la artimaña está metida ahí, ¿va? Exacto, de acuerdo a los municipios y no de acuerdo a los partidos. Ya. Aquí, para estas próximas elecciones, ya no tendrían que figurar aparentemente estos 4 partidos políticos, ¿verdad? Correcto, no van a estar. No van a estar. No. Ya no alcanza a entrar en la contienda el CD. No.
Ya no. Ya no. No. Interesante. Eso no lo habíamos contemplado, ¿no? No. O Walter Arajo ya lo había tocado. No. Ya tengo días de no escuchar a Walter, pero vi una publicación del CD que el tribunal está dándole la... Sí, ajá. Ya no alcanza prácticamente. Este parece que como que se está volviendo a formar otra vez, ¿verdad? O el otro partido. No me acuerdo. Pero este parece que sí. Bueno, el CD ya no alcanzaría entonces a participar en las elecciones del 2021. Y aquí, ¿qué tenemos? Tribunal Supremo Electoral, diputados para Asamblea Legislativa. Vaya, ahí te das cuenta que mismo. La ley está distribuyendo los diputados por partido, no los distribuye por municipio. Hay algo bien interesante que me gustaría mencionarlo, y es que estuve conversando en las afiliaciones, me encontré con personas areneras, ¿verdad? Y estaban observando las afiliaciones de Nuevas Ideas, y me decían, mire, este chocho no es así de sencillo, me decía una señora, ¿no? Que dicen que supuestamente las bases de Arena han llegado al consenso de no participar para el 2021 en Santa Ana. Eso fue lo que me dijo. Uh-huh. ¿Qué tan cierto será? ¿Quién sabe? No, pero quizás tendría que ver eso dentro de los votos de Arena, porque dicen que no van a ir a votar, ni le van a dar el voto a Nuevas Ideas. Es lo que me estaba diciendo ella, esa persona, porque como que está bien metida en ese asunto. No le van a ir a dar el voto a ningún otro partido político, pero tampoco se lo van a ir a dar a Arena. Sí. Es como un voto, o sea, un proceso de castigo. Sí, pero abstención. Pero eso depende de cada militante, porque si el militante quiere darle el voto a cualquier partido, se lo va a dar. Ajá, y es bien curioso porque estábamos observando en las afiliaciones que hubo mucha gente reconocida públicamente, que ha pertenecido a las filas de Arena. Y ahí es donde nosotros, los que nos afiliamos a Nuevas Ideas, tenemos que estar vigilantes y garantes a la vez de que estas personas no salgan favorecidas en todas esas elecciones que platicábamos en el inicio, en las asambleas, que en la dirigencia, que en la directiva, que en todo eso, ¿verdad? En las elecciones internas. En las elecciones internas. Ahí es donde no tenés que votar por personas que estén reconocidas ya en otros con pasado político. No. Acuérdate que yo tengo que inscribirme, ¿ya? Aunque yo tenga pasado político, yo me puedo inscribir en Nuevas Ideas, ¿ya? Y puedo solicitar cualquier candidatura o cualquier dirigencia. Por los derechos que le da la ley de partidos políticos. Así es. Correcto. Pero los agremiados o los militantes que han trabajado desde que comenzó el movimiento, si lo reconocen que es un transfuga, no van a votar por él, ¿ya? Eso sería lo correcto, que no voten por él. Pero si votan por él, pues no sé por qué lo harían. Yo le mencionaba esta situación a otras familias que se afiliaron a Nuevas Ideas, que nosotros tenemos que tener un gran cuidado, porque estas personas que ya vienen de otros partidos políticos con mucha experiencia, incluso en mañas o artimañas para mover masas de gente hacia las internas, donde pueden manipular democráticamente, entre comillas, las mismas votaciones internas. Como ya vienen con experiencia y mañas para movilizar gente y llevarlas a votar para que voten a su favor. Mira, yo tengo la experiencia de que los candidatos normalmente contratan promotores. Son gente pagada, ¿ya? Gente a la cual le pagan para que organice grupos y andan en todo el municipio. Pero ellos son pagados por el candidato, ¿verdad? O por el aspirante.
o por el precandidato, ¿verdad? Así que, y a su vez le consigue prebendas a los líderes de los grupos que está organizando, ¿ya? Eso es una cultura política de la vieja práctica, de la vieja escuela. Exactamente. Y se va a seguir dando no sé cuántos años, ¿verdad? Porque la gente, porque le regalen un cantarito, ahí va caminando, ¿ya? O ahí va aplaudiendo. Hoy por lo menos ya se está viendo de que andan prometiendo incluso abono o semilla mejorada. Unos que han tenido contacto con Pablo Anliker y les ha facilitado, digamos, el contacto, el cuello, digámoslo así, ¿verdad? Correcto. Ajá, pero no podemos obviar esa práctica que es parte de lo mismo de siempre. Sí. ¿Verdad? Que ha venido contaminando. Histórica. Ha venido contaminando la misma democracia. Pues. O sea, ¿hasta cuándo vamos a aprender a generar una verdadera política renovada? ¿Hasta cuándo? ¿Vamos a seguir cayendo en el mismo juego? Yo se lo pregunto ahí a los colegas, a los compañeros de los diferentes grupos a nivel nacional de Nuevas Ideas. ¿Hasta cuándo vamos a caer en esta trampa de las prácticas de la vieja escuela? Sigamos entonces avanzando. Ya notamos esa artimaña de parte del Tribunal Supremo Electoral que, delega la situación de los votos por la cantidad de la cantidad de votos por la situación desfavorecida hacia los partidos políticos, ¿verdad? Correcto. Vale, entonces, ¿aquí qué vemos? Ahí vemos la gente que votó por Arena le dio el gane a esas tres personas. En Santa Ana, ¿verdad? Y ahí están las fotos de las personas. Y ahí están las personas. ¿Ya? Ahora, cuando le hago la pregunta, ¿y usted, si votó por Arena, por cuál de estos votó? Y me dicen que por ninguno. Entonces, ¿cómo es eso? La cuestión es que usted ha llegado a los grupos de Nuevas Ideas y nosotros practicamos el voto nulo. Pero el 2018, no, es que el voto nulo se hizo el 18. Cabal, entonces, me imagino que si vamos a un grupo de areneros, ellos iban a decir que votaron con tal persona, ¿verdad? Sí. Entonces, luego tenemos aquí también la lista de los candidatos del candidato ganador, ganó. Por voto, ¿va? Sí. Ahí sí obligado. Entre ellos mismos se tuvieron que delegar los votos, ¿va? Es que la suma de todos estos le dio el gane a este. Como es el que ocupa la primera casilla, ¿va? Exacto. Ok. Es como, por lo menos yo soy nuevo en la política, don Ernesto. No sé mucho. Y aquí están todos los diputados de Arena con nosotros, todos los restantes, porque ya habíamos visto los rostros de los areneros. Y aquí están los otros diputados por parte de los otros partidos. Está el PCN, el PDC, el GANA, que es Juan Carlos Mendoza, y Hortensia Margarita. Referente a esto, don Ernesto, en su opinión como colaborador político y pues experto en esta situación, ya vemos las encuestas, ya vemos el padrón electoral de lo que es Nuevas Ideas, más de 1 millón de afiliados, medio millón, más de medio millón de afiliados. De los cuales 25,000 son de la diáspora. Y yo siento que bien poquitos se afiliaron. Yo creí que iban a haber por lo menos unos 100,000 por parte de la diáspora. Es que ya le cuesta más, porque ponerle el consulado o el local es un condado y allá las distancias son enormes. Sí. ¿Ya? Sí. Bueno, la pregunta es la siguiente, su opinión como político, como analista político, digamos. Viendo la situación del padrón electoral,
¿considera usted necesario hacer una coalición con Juan Carlos Mendoza por la anterior participación o la apertura al camino que le dio Juan Carlos Mendoza y Will Salgado a Nayib para que él estuviera como principal y de hecho ya está como presidente? Que se le deba un favor a ellos, pues. Es que eso lo deben de consensuar entre los grupos de nuevas ideas, ¿ya? No es algo ya cuando ya estén las asambleas municipales, departamentales, exacto, nacionales. ¿No? Exacto. Ellos, o sea, cuando esté ya hecha la estructura, ahí se va a decidir. Ahí se va a decidir, ¿verdad? Mientras no podemos dar... No. ¿Y una opinión así había personal suya? No conozco yo el caso. Entonces no puedo opinar. Va. Ok. Pasemos a la siguiente final. Vale. ¿Qué vamos a abordar ahora? Aquí está la municipal. Presidenciales, detalle. No, la municipal. Resumen de partidos para entrega. La municipal. Esta. Sí, alcalde y consejo. Ok. Ahí está. Cerramos esto. Conferencias políticas sobre alcalde y consejo municipal del municipio de Santa Ana 2018. Y aquí vemos unas gráficas. Vale. Esa es la gráfica de cómo quedó en el municipio de Santa Ana los resultados electorales. La primera azul es cómo quedó Arena, la verde el PDC quedó en segundo lugar, el Frente quedó tercero y Gana quedó en cuarto, PCN en quinto. Ahí está la distribución de los votos, cómo quedaron los votos. Si te das cuenta, aquí viene otra vez la artimaña de que los concejales se distribuyen por partido. También, ¿verdad? No se distribuyen por comunidades o por circunscripciones electorales, que sería lo ideal. ¿Ya? Ajá. Sería una herramienta legal argumentar esta situación dentro del Tribunal Supremo Electoral. Sí. O ganaría incluso la decisión que ellos toman. Es que... Porque esta es decisión bien propia del Tribunal Supremo Electoral. No. Oh. Es la Asamblea Legislativa la responsable. ¿Ya? Órale. Porque como es la que elabora la ley electoral, sí. ¿ya? Y ahí mete eso. ¿Ya? Pero claro, le mete de esta manera porque les conviene a los partidos políticos, no a la población. ¿Ya? Entonces podríamos tener nosotros para el 2021 solicitar a la Asamblea Legislativa que la distribución del Consejo no sea por partido, sino que sea por circunscripción electoral. Esta propuesta tendría que llevarse a cabo en el 2020 para que la puedan tomar en cuenta. No, hasta que esté la asamblea instalada. Ok. Pasemos a la siguiente. Vale, ahí podemos ver cómo fueron las votaciones en cada circunscripción electoral. Y está ordenada de la que tuvo más votos a la que tuvo menos votos. Vale, para recordarles a los amigos en sintonía, la circunscripción se refiere al centro de votación, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, se refiere al centro de votación. Sí, va. O sea, la gente que va a votar a ese centro de votación. Correcto. Vale. Ahí tenemos otra. Son 39. Son 39, ¿verdad? Centros de votación. Vale. Ahí está, ahí que vemos. La distribución partidaria de la alcaldía del municipio de Santa Ana. Un alcalde que lo ganó Arena. Un síndico que lo ganó Arena. 6 regidores, esa era la palabra que se me olvidó. Ah, está. Regidores propietarios, 6 de Arena y un regidor suplente. El PDC tuvo 3 regidores propietarios y un suplente. La coalición Frente PSD, 2 propietarios
y un suplente. Y gana 1 y 1. Ajá, 1 y 1. Vaya, ahora, la cuestión está, los regidores deberían de ser representantes de una circunscripción electoral, no de un partido político. ¿Ya? Ahí porque tendría que haberse repartido. Sí, porque digamos, en mi circunscripción, que es el complejo Cuscatlán, de las canchas Cuscatlán, donde yo voy a votar, ¿ya? No tenemos un regidor que nos represente en la alcaldía para que nos venga a hacer obras en la alcaldía. O que el alcalde se dé cuenta de los problemas que nosotros estamos padeciendo en nuestra comunidad. Y ahí está la señora Milena. Ahí está el Consejo Municipal de Santana. La pregunta está, ¿cuál de esto es de tu municipio? De tu comunidad. De mi comunidad, ninguno. Pues. Entonces, ¿cómo quieres que hayan obras en tu comunidad si no tienes uno ahí? Tiene que haber uno ahí. Pero la distribución no debe ser por partido. La distribución debe ser por circunscripción. ¿Y aquí? Ahí está. ¿Quién es la persona? ¿Cómo se llama esta? Este es de la información, unidad de acceso a la información pública. El oficial de información se llama Joel Vázquez. Joel Vázquez. A él le vas a pedir la información de la alcaldía. Le puedes pedir la información de cuántos empleados hay. Le puedes pedir la información de cuánto gana cada empleado. ¿El alcalde? Todo el consejo. Cualquier pregunta sobre la alcaldía, de las obras que ha hecho la alcaldía, a él le tienes que preguntar, no al alcalde. ¿Ya? Y él te debe responder en 10 días. Si en 10 días no te ha respondido, tú te vas al Instituto de Acceso a la Información a decirle, yo solicité esta información en la alcaldía de Santana, pero tiene que haber un escrito firmado y sellado de la alcaldía. Entonces, con ese documento, si no te responde ese funcionario, te vas al instituto y allí el instituto se lo pide a la alcaldía. ¿Y de paso lo sanciona? No. ¿O le da todavía otra prórroga? No sé. Eso sí, no sé. Vamos a mandar un par de saludos para no aburrirlos mucho. Está ahí Daisy Lewis. Ella es la que le mencionaba sobre San Juan Pico. Aquí sería bueno si nos quiere dejar ahí una pregunta, Daisy, para Ernesto Campos. Sería bueno que la haga saber por aquí por escrito para que se la responda ahorita. También saludos para Fran Iracema García Quirós, Vila Perdomo desde Las Vegas, José Gilberto Cáceres Madrid, que nos está viendo desde Texas, Tepeque, Steve Alfaro, también para Shakira de Peñate, también que nos está viendo desde San Sebastián Salitrillo, ahí está pendiente, Alexander Romero, me dice Niña Shakira que Ernesto Campos está muy interesado a ir a informar sobre sus conferencias hasta San Sebastián Salitrillo. Alexander Romero, saludos. Yo creo que este muchacho es de Chalchuapa, no estoy muy seguro. Salvador Escobar nos está viendo desde San Salvador, pero él es de Santana. Nicolás Ramírez en Nueva York. Alejandra Domínguez, de esta muchacha sí no tengo referencia de dónde. De Pacheco Guevara Sonia, mi pareja, nos está viendo desde Santa Tecla. Carlos Morales, Jaciel Fer Álvarez, que nos ve desde Santa Ana, y Carlos creo que nos está viendo desde San Francisco. Luis Galmes Amaya, Julio Azucena desde... ¿De dónde es este Julio Azucena? Usted de Román el Guerrero, del que le estaba mencionando. De Zacate creo que es, no me acuerdo. Elber Romero, Paul de Sorto desde Canadá,
David Asensio, Carlos Alberto Cubillas Lara, David Asensio, 8 personas, dice saludos a todos. Ricardo González Santana, que nos ve en Sonsonate, y Vila Perdón. Mira, ya que mencionas Sonsonate, creo que en Manuel Polanco es de Sonsonate y me está preguntando que qué necesitamos para que yo vaya a dar la conferencia. Me refiero a los costos, me dice. Yo le pongo que es gratuito. Vaya, sí, sería bueno reiterar a dónde es que le hace falta llegar a usted para ya tener cubierta la zona nacional. Yo he impartido 27 conferencias en 27 grupos diferentes de 16 municipios, 5 departamentos. 5 departamentos. Imagínense cuánto territorio ha cubierto Ernesto Campos, colaborador político de mucha experiencia, muy transparente en todas las charlas que nos ha impartido a nivel pues de los departamentos que ha visitado. Yo le agradezco bastante, de verdad. Nos ha dejado un buen ver, pues, o sea, una buena experiencia en lo que es la política. También Alexander Romero se une, saludos de Houston, Texas, dice. San Juan Opico, a San Juan Opico sí he llegado un par de veces. ¿Verdad? Llegué antes de las elecciones presidenciales con Nehemías Quilmes, ¿ya? El día que inauguró la sede, llegué, pero desgraciadamente fui mal informado y por haber dado esa conferencia allí en ese lugar. Y ya no pude tener apertura en el Departamento de la Libertad, que es donde yo resido, es donde menos conferencias he dado, ¿verdad? Sí, sobre lo que habíamos estado mencionando fuera de cámara, sí. Sí, bueno, lamentablemente eso es una característica que se ha estado repitiendo en todos los departamentos. Siempre ha habido algún tipo de bloqueo por parte de algunas cúpulas dentro de Nuevas Ideas. No podemos dejar de decirle cúpulas porque tienen las mismas circunstancias de comportamiento, ¿verdad? No es que en realidad se identifiquen o ya se vendan como cúpulas. Si se comportan como cúpulas, ¿cómo no les vamos a decir cúpula? ¿Verdad? Argollas. Son argollas y que dan bloqueo, que dejan de ser democráticas hasta cierto punto y no hay transparencia ni tampoco pronunciamiento, ni mucho menos capacitaciones de parte de estas argollas. ¿O sí? No he sabido. Yo me he dado cuenta de que el primero que comenzó a dar conferencias de este tipo fue el ¿cómo se llama? Roberto, el de Chalchuapa, el del frente, el señor viejito con Dagoberto Gutiérrez. Y él incluso puso una academia aquí en la colonia Flor Blanca. Pero después, como se desligó. Pero Dagoberto no se identifica como Nuevas Ideas. Es que se desligó. Sí, ajá. Casi desde sí da aportes, sí da aportes y todo eso, pero propiamente al 100% no. De ahí he encontrado que allá en Lourdes han hecho una academia de política. Aquí en la zona sur de San Salvador, sobre todo San Marcos y Santo Tomás, también ahí se llama Instituto de Política, y otras personas que han dado viendo yo que también dan conferencias. A diferencia de esto, don Ernesto, sus conferencias son puntuales. Sí, correcto. Son puntuales. La de ellos no. Porque yo he estado en una que otra, han llegado, por lo menos allá en la sede novena, iniciaron conferencias de escuela política, pero ellos ven teoría sobre lo que corresponde dentro de la política. Pero conferencias puntuales referente al proceso que llevan Nuevas Ideas no lo abordan. Por lo menos eso es lo que yo he logrado contemplar, ¿verdad? Y yo le agradezco estas
este tipo de conferencias, pero vamos, ¿nos hace falta una o no? No, aquí no hemos terminado. Allí lo que yo he puesto es el organigrama de la alcaldía de Santana. Dice actualizado a mayo del 2012. O sea que ese organigrama no está actualizado. Sí. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Y ahí podemos ver casi 4 millones. El FODES que se le dio, el Estado le dio a Santana. Por lo menos el año pasado. Pues sí, el año pasado. Ajá. Casi 4 millones de FODES. ¿En qué estarán distribuidos? Por cierto, mire, le quiero mencionar, hace poco un grupo de compañeros que de cierta manera han sido influenciados por la tutoría de Dagoberto Gutiérrez del movimiento MNP, ¿verdad? Ellos me decían a mí, me abordaban de que era necesario desmenuzar el proyecto de iluminación de Santa Ana. Y yo fui a solicitar a la unidad de información pública de la alcaldía el proyecto de iluminación. Medio lo fugié y bueno, de hecho yo no sé mucho sobre la compra de servicios. ¿Cómo se le llama esa ley? DACA, ¿no? ¿Cómo es que se llama? La CAP. Ajá, la CAP. Va, yo no sé mucho sobre eso, pero lo que yo pude contemplar dentro de este proyecto es de que solamente una empresa fue la que licitó para el proyecto. El proyecto dice iluminación para Santa Ana, pero dentro de lo que es la carpeta técnica no menciona calles, colonias, puntos de asalto que se van a iluminar por iluminar las calles, no menciona nada de eso. Solo menciona específicamente 4 o 5 lugares que serían iluminados con este proyecto. Solamente 5 lugares específicos, y lo dice con nombre y zona y dirección, que sería la fachada de la que es la alcaldía, la fachada del Teatro Nacional, la fachada de la catedral y la calle de los 44 y el Parque del Redondel. ¿Eso es todo? Eso es todo. En eso se van a ir 110,150 y pico de iluminarias LED, en donde se van a ir 13 millones de dólares. Y como le digo, no serían ni siquiera iluminadas los 4 lados de la alcaldía, ni los 4 lados del Teatro Nacional, ni los 4 lados de la catedral, solamente la fachada. Vaya, mira, el FODES que le pasa a todas las alcaldías, el 25% lo ocupan las alcaldías para pagar planillas, salarios, ¿verdad? Que son $970,000, casi $1 millón. Quiere decir que para obras quedaron $2,910,000. Una casa comunal de 10 metros de ancho por 20 metros de fondo cuesta $50,000. ¿Cuántas casas comunales puedo hacer con este dinero? Entre 50,000. No. 50,000. Puedo hacer 58 casas comunales en un año de $50,000. Libre de lo que le entra a la alcaldía en... Sí, no, es solo del FODES. Ajá, correcto. Solo del FODES. ¿Ya? ¿Cuánto costaría, cómo se llama, donde juegan pelota, vos? ¿Cómo? Canchas. Sí, pero ¿cómo le llaman ahora? Fútbol rápido. Polideportivo. Polideportivo. ¿Cuántos polideportivos puedo hacer con ese dinero? ¿Ya? ¿Cuánto crees que vale una cancha de fútbol rápido con alfombra y una cancha de basquetbol techada?
¿Cuánto crees que vale? No sé, no tengo idea. Pero ponerle, y si cuesta 50,000, puedo hacer 58 Polideportivos. polideportivos. ¿Cuántas escuelitas puedo hacer con ese dinero? ¿Ah? Correcto. Pasemos a la otra gráfica. Ahí termina. Ahí termina. Bueno, ¿aquí haría falta alguna más? No, haría falta la presidencial, pero la presidencial fue un fenómeno. Sí. Político. Quizás no haría falta, ¿verdad? No hace falta saber porque fue bien obvio, ¿ya? Cómo ganaron. Nayib ganó los 14 departamentos, los 262 municipios. No ganó los 200. Porque, pero ganó varios, sí, la mayoría. La mayoría. Más del 50% de los municipios. Como el 70%. 70, ¿verdad? Vaya. Y aún así, hoy López Dawson quiere, o Dawson, ¿no? Sí. Le quiere dar golpe de estado, le quiere quitar el fuero. No, el fuero, ¿ya? Porque como lo está acusando de ser, ¿cómo se llama? Traficante de armas. Traficante de armas. ¿Ya? China y cada funcionario chino que ha visitado, o por lo menos allá en Asia, que ha visitado Nayib en la última gira que está teniendo, lo están apoyando. Toda una nación milenaria lo está apoyando. Y hoy este señor, solo porque él dice le vamos a quitar todo lo que ganó Nayib Bukele, más las obras que está haciendo, todos los proyectos que está llevando a cabo, la inversión que ha traído al país. ¿De quién me están hablando? De Nayib Bukele. O sea, este señor, solo porque él dice, este señor de David López o Davison. Ajá. Este señor de presidente, este señor presidente del COENA, el actual presidente del COENA, solo porque él dice quiere que le quitemos el fuero a Nayib, cuando estamos viendo que tiene todo el respaldo de otras naciones. Pero él está nadando contra corriente, hombre, ¿ya? Lo importante ahorita es que Nayib tiene buena relación con Estados Unidos y hoy buena relación con China, ¿ya? Cosa que también ¿cómo se llama? Sánchez Serén fue el primer presidente que fue a China, ¿ya? Pero no se le dio tanta publicidad como se le ha dado a Nayib, ¿verdad? Sí. Sino que fue algo que como que no existió, ¿verdad? De ahí comienza. Fue criticado. Fue criticado en su momento esa acción de que estamos vendiendo El Salvador a China, ¿verdad? Pero no, ahí te puedes dar cuenta hoy que van a ir y va a traer también obras para nuestro país. Le falta ir a visitar a Qatar. Ahorita creo que está en Qatar. Ahorita ya está en Qatar. Imagínense, querido amigo que está en sintonía aquí con los Facebook Live, es bien importante, no nos dejemos llevar por estas amenazas mediáticas, solo por estar haciendo bulla o cortina de humo, qué sé yo. ¿Verdad? Nosotros no dejemos solo a Nayib. A mí me gustaría escuchar al ministro de Defensa, al ministro de Justicia, decirle a este señor López Dawson que Nayib no está solo, que cuenta con la Fuerza Armada y con quien sea dentro del país, con todo un pueblo salvadoreño que lo apoya a Nayib Bukele, y que no esté inventando, pues que no esté levantando humo o polvo. Pero acuérdate que los grupos de poder son fuertes. Son fuertes. Si nos damos cuenta, en Bolivia, la población quiere seguir teniendo a Evo. ¿Ya? Pero los grupos de poder no lo quieren. Y están cachimbeando la población. ¿Ya? Sí. Pero la población dice, queremos a Evo. Pero los grupos de poder no quieren a Evo. Y entonces le están matando a su propio pueblo. ¿Ya? Entonces nosotros aquí el pueblo puede apoyar a Nayib, pero si los grupos de poder se ponen de acuerdo, eso nos puede poner candela, papá.
Candela. ¿Se puede llegar a un desequilibrio social en este aspecto? Sí, claro. ¿Será? Claro. Ahora, también tenemos una situación. Si en el 2021 Nuevas Ideas gana 56 diputados, vamos a tener el primer presidente que puede reformar la Constitución de la República. Sí, porque ahí hay un montón de vacíos. Ahora, ¿cuál es la comparación? Hugo Chávez. Lo mismo tuvo Hugo Chávez. Él pudo cambiar la Constitución de Venezuela, ¿ya? Porque tuvo mayoría en la Asamblea. Y al tener mayoría en la Asamblea también puedes cambiar la Corte Suprema de Justicia, también puedes cambiar el Tribunal Supremo Electoral y todo por el estilo. O sea, hacer un cambio, una barrida total. Ahora, si no gana el 56 votos o diputados, sino que gana 43, que es el voto básico, ¿verdad? Solo lo podría hacer coaligándose con otro partido político. La única ventaja que se podría visualizar acá en Santa Ana es que por el momento contamos con las ICIES. Me imagino que algún respaldo tendría que haber, ¿o no? No, constitucionalmente no. No. Wow. O sea que es de ponerles, no deja de llamarle la atención así políticamente hablando y de ponerle cuidado a esta situación que posiblemente se venga encima, ¿verdad? Sobre las palabras de López Dawison. Correcto. Bueno, una vez más, don Ernesto Campos, agradecerle su espacio, su tiempo, su pasión por informarnos a nosotros, los que no tenemos experiencia en la política, los que estamos tiernitos en Nuevas Ideas, ¿verdad? En este proyecto. Esperamos de que no se nos salga de las manos el orden y la transparencia y la democracia, que no la vayamos a pisotear ya dentro de la formación de una estructura política en el partido. Y pues confiar en Dios, ¿verdad? Así como lo ha hecho Nayib para su gobierno, que se ha dejado guiar por la voluntad de Dios. Lo hemos visto, que ha buscado siempre el bienestar de la mayoría de nosotros, del pueblo. Y pues hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir. Saludos a la diáspora, agradecer la sintonía de cada uno de los que estuvieron pendientes allí en las transmisiones de 6 páginas de Nuevas Ideas y también de su servidor Douglas Pacheco. Vamos a seguir, vamos a subir también este video al canal de YouTube para que también lo vean muchos de los compañeros de la diáspora. Hay muchos compañeros que por algún motivo no les gustan las redes sociales del Facebook, así que por eso lo subimos a YouTube. Así que con esto terminamos, agradeciéndole a todos y cada uno de los que estuvieron allí en sintonía, que compartamos el video, y pues hay que capacitarnos. Usted nos ha hecho en reiteradas ocasiones por medio de las redes sociales el llamado a que nos capacitemos, ¿verdad? Tal vez algunas palabras para despedirse o cerrar ya la transmisión. Bueno, yo invito a todos los grupos de Nuevas Ideas de la tendencia que sea, ¿verdad? Porque no tengo ninguna preferencia ni estoy apoyando a ningún candidato en especial. Ya que me inviten a dar la conferencia para que queden más claritos de cómo es el procedimiento político, para que no vayan a ser manipulados por los dragones que han existido en el pasado. También por los que ya tienen experiencia, ¿verdad? Que no se vayan a dejar manipular por la información también. Reiterar que sus conferencias son completamente gratis, ¿verdad? Gratis. Incluso normalmente yo les llevo 50 gaseosas a los grupos. A veces alcanzan, a veces no alcanzan, hasta sobran. Que es parte de mi colaboración
y también le llevo toldos para la lluvia o el sol. Ahí está, entonces, para ponerse en contacto con usted, lo pueden encontrar en Facebook. Lo que tienen que hacer es buscarme como Ernesto Campos en Facebook e invitarme públicamente a su comunidad o a su municipio, ponernos de acuerdo. Normalmente yo tengo disponibilidad los días sábados por la tarde. Ya queda poco tiempo, son 2 meses para que comiencen la convocación de las elecciones. Serían 8 conferencias las que yo podría dar antes de las elecciones, porque ya una vez comenzamos con las elecciones, mi conferencia ya queda desfasada. Ok, muchísimas gracias, don Ernesto Campos. Ahí estamos. Yo le agradezco bastante la oportunidad que me dio de venirlo a entrevistar y hablar y traer el material hasta las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todos y se me cuidan mucho. Dios me los bendiga y sigamos adelante.